Bueno, abrimos el archivo y lo primero que nos vamos a encontrar son estas cuatro curvas que hay acá. Pero adicionalmente, bueno, digamos que este ejercicio que vamos a desarrollar acá tiene como objetivo que ustedes aprendan el manejo de las capas, entre muchas otras cosas, pues porque realmente vamos a aprender a manejar unos comandos adicionales. Entonces, este panel de capas que ustedes ven acá en Windows está unificado, ¿no? Él sale aquí en toda esta parte. Panel de capas se unen, digamos, estas dos ventanitas. Y ustedes pueden acceder a él a través de las pestañitas que hay aquí arriba y hay una pestañita que tiene este icono de acá. Es como una tortica con tres colores. Este icono también está como por este lado de aquí. Entonces, si ustedes le dan clic, ahí mismo se pasa automáticamente al panel de capas, ¿sí? Entonces tengo capas, propiedades, bueno, aquí hay diferentes elementos. Entonces, en este caso voy a trabajar con el panel de capas. Cuando ustedes abren eso, actualmente estamos trabajando en la capa altavoz. A ustedes les van a aparecer en el panel de capas varias columnas. De hecho, son 5 columnas. La primera, que es la que tiene el nombre de la columna. Recuerden que cuando uno quiere añadir capas, pues simplemente le van a dar clic. En Windows, si no estoy mal, creo que aparece como no como un signo más, sino como una hojita, ¿sí? Como parecido al Photoshop. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, pues van a crear una capa, le pueden cambiar el nombre. Si de pronto le quieren cambiar el nombre pues por otro, entonces también le pueden dar doble clic y lo editan, lo que quieran. Para eliminarlas, entonces se paran sobre la capa y le dan, bueno, en este caso a la X que aparece encima, una X roja que aparece allí. En el caso del Mac es dándole clic aquí donde está el menos y se elimina. Si llegaran a haber elementos dentro de esa capa, por ejemplo, digamos que yo tuviera creados aquí este punto, en el momento en que yo le digo aquí eliminar, aquí me va a salir un cuadro de diálogo. Bueno, primero que me está diciendo que si deseo eliminar la capa actual, yo le digo que la borre y aquí me sale un cuadro de diálogo que me dice que la capa tiene un objeto. En este caso es este punto que yo había hecho. Si efectivamente yo quiero borrar todo lo que hay dentro de la capa, entonces simplemente le confirmo acá y ya, y ahí se borra. Cuando está vacía, pues él no me pregunta, sino que directamente la borra. Entonces, bueno, la segunda columna es una columna que solamente ustedes van a ver un chulito de color negro. En este caso en Mac funciona es con un botón de selección. Ese botoncito o ese chulito está indicando cuál es la capa activa, o sea, la capa que actualmente está en la cual estamos construyendo los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo construyo cualquier objeto ahí, línea o lo que sea, ese objeto va a crearse bajo esta capa, ¿sí? Va a estar gobernado, digamos, por esta capa. Entonces, adicionalmente, ¿qué pasa? Pues que si yo lo creo, obviamente me va a salir del color de la capa. Las líneas, y no solamente las líneas, sino que si yo llegara a tener un objeto tridimensional, las superficies también van a ser del color de la capa, en este caso este azul. Listo. Otra columna donde ustedes ven un bombillito. Ese bombillito es el equivalente al ojo en las capas de Photoshop y de Illustrator, ¿sí? El que me permite la previsualización. Por ejemplo, estas líneas que están acá son las curvas de la forma del altavoz. Entonces, mire que están encendidas. Si yo le quito ese bombillito, mire que ya se esconden, ¿sí? Entonces, esto me permite esconder momentáneamente las capas para quitar la previsualización y de pronto no confundirme con las líneas. La siguiente columna tiene un candadito que está abierto por defecto, pero en el momento en que yo lo cierro, pues ya automáticamente él no me permite editar esos objetos, no me los permite seleccionar ni hacer nada con ellos. Sin embargo, mientras estén bloqueados, sí puedo utilizarlos como referencia. Por ejemplo, si yo quiero crear un punto en el centro, entonces marco aquí centro en las referencias a objetos. Recuerden que esto a ustedes les sale por aquí en esta parte de acá.
cuando presionan en un botoncito aquí que se llama Ref OBJ, si está en español, o Object Snap cuando está en inglés. Entonces, por ejemplo, mire que aquí sí me sirven como referencia, sin embargo, yo no puedo seleccionarlas ni puedo hacer nada mientras estén bloqueadas. Y por último, tenemos acá un cuadradito de color, que ese es el color que ejecuta la capa, en el que se ve la capa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que los objetos para identificarlos estén en color, digamos, en este verde, entonces simplemente le cambio el color y actualmente me va a salir entonces las líneas o los objetos que estén allí de ese color. Teniendo en cuenta que estas son líneas, si yo construyo, ¿sí? Si yo construyo, por ejemplo, sobre esta capa, ahí me paso de capa simplemente dándole doble clic en la fila con la columna del chulito, le doy doble clic y entonces ahí se pasa a construir en otra parte. Entonces mire que si yo construyo un objeto tridimensional y le coloco la vista en modo sombreado, también me va a salir del mismo color de la capa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren que ahí cambié. Entonces, eso es lo que sucede. Lo otro es que, bueno, esto también adicionalmente donde me puedo cambiar de capa. Por aquí en Mac yo tengo la opción aquí arriba y a ustedes esta opción les sale por aquí abajo como en la mitad. Entonces de aquí también me puedo cambiar. Por ejemplo, si yo abro ahí, voy a obtener el mismo tema de las capas. En el caso de Windows solamente me va a mostrar los nombres y me va a mostrar esta columnita de aquí. Entonces, si yo me quiero cambiar, pues simplemente le doy clic acá y me paso de capa o por acá y ustedes ven que él automáticamente cambia el nombre ahí y obviamente me asigna el chulito donde necesito. Entonces, esto lo pueden hacer a través del panel de capas o a través de la opción que tienen por aquí abajito para seleccionar las capas. Entonces, bueno, voy a construir el objeto en la capa del altavoz y con la capa curva de forma del altavoz que está encendida, me voy a guiar, que son estas líneas que están acá. Bueno, cabe anotar algo y es que, por ejemplo, si yo estoy construyendo el objeto en altavoz, en la capa altavoz, digamos que sea este objeto, pero yo lo quiero pasar de capa, también lo puedo hacer. Yo selecciono el objeto y, por ejemplo, un momentico le cambiamos el color a esta capa para que ustedes lo vean. Están en dos capas diferentes las curvas y ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar a la capa de entonces selecciono el objeto, me voy a la capa a la cual quiero cambiar el objeto y le doy clic derecho, digo mover objetos a esta capa. Entonces él llega y pum, los mueve de ahí, los quita de esta capa y los pasa a esta. ¿Sí? Eso es importante saberlo para que ustedes puedan entender cómo cambiar o cómo clasificar los diferentes objetos en las capas. Lo otro es que si yo quiero seleccionar, por ejemplo, todos los objetos que hay en una capa, aquí pues está fácil la seleccionar porque simplemente yo abro un área y listo. Pero si esto tuviera, digamos, muchas más líneas en otras partes por acá, lo que yo puedo hacer es pararme sobre la capa, le digo clic derecho y le digo seleccionar los objetos en la capa, que están en la capa. Entonces él automáticamente me selecciona todos estos objetos. Es una manera también, digamos, de gestionar el tema de selecciones y todo eso. Sobre todo, este manejo de capas sirve mucho cuando nosotros vamos a orientar el modelado a la labor de renderizado, que por lo general, o digamos, es una metodología de trabajo que yo utilizo personalmente y me gusta pues transmitirla a los estudiantes. Y es que cuando yo voy a renderizar, a mí me gusta separar por capas los diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un carro, las llantas que son de caucho las coloco en una sola capa, los vidrios en otra sola capa, el plástico de color negro en otra sola capa y así sucesivamente, el metal en otra capa. ¿Para qué? Porque si están ubicados en diferentes capas, yo puedo asignar después en la aplicación de render un material a todos los objetos que se encuentran en esas capas. Entonces es mucho más fácil de facilitar la asignación. Eso es una metodología para facilitar la asignación de materiales a los objetos, que es mucho mejor que tener todos los objetos por ahí regados, porque seleccionarlos, digamos, directamente en la aplicación puede ser
no difícil, pero sí engorroso. Entonces, bueno, me voy a parar en la capa altavoz y con las curvas de forma del altavoz voy a aplicar un comando, un primer comando aquí. Entonces, mire, este comando no lo hemos visto y casi que la gran mayoría de los comandos que vamos a ver de este archivo o este ejercicio se encuentran aquí en los comandos de superficies. Si ustedes abren ahí, aquí van a aparecer varios de los que vamos a utilizar. Aquí mismo donde salió el tema de revolución. Bueno, venga, una pregunta. Yo les había comentado a ustedes que se debía hacer unos sólidos por revolución. ¿Ya todos los subieron o no? ¿Sí sabían a dónde subirlos? Sí, profe, yo ya lo subí. Listo. Sí, porque es que creo que Castillo, aunque no está aquí en la sesión, era uno de los que faltaba por subirlo. Pero bueno, de todas maneras les recuerdo el tema y acuérdense que el enlace para subirlo a la carpeta lo pueden encontrar a través de la plataforma Hugo Virtual. Ahí está el enlacecito Profe, ¿cuál es gratis. lo de los tres objetos? Sí, lo de los 3 objetos de revolución. Ah, ya. Sí, ya. Listo. Listo. Profe, ¿y hay alguna otra tarea para este corte o solo esa? No, lo único que teníamos como pendiente que les había dicho la clase pasada era que hiciéramos un tornillito, pero eso lo vamos a discutir ahorita porque igual al final de la clase pasada yo les dije más o menos cómo se hacía. Entonces es simplemente a manera de práctica. Digamos que el tornillo no es calificable, pero pues simplemente se los propuse a manera de práctica para que tuvieran en el transcurso de esta semana algo pues para ir abriendo el programa y practicando con él. Entonces, bueno, voy a seleccionar las 3 líneas y miren, voy a ir a este comando y voy a voy a elegir uno que se llama transición o loft. ¿Sí? Entonces tiene este icono que está acá. Cuando yo le doy clic ahí, bueno, perdón un momentico, amplío la vista. Cuando yo le doy clic ahí, mire lo que hace el comando. El comando lo que hace es conectar estas 3 líneas o las líneas pues que yo tenga seleccionadas que ojalá tengan una consecuencia en la posición, es decir, que una esté delante de la otra o esté detrás de la otra, ¿sí? que de pronto pueda generarse un recorrido. Y lo que va a hacer el comando es conectarme las 3 líneas con una línea promediada entre la posición de estos 3 puntos. Esas flechas blanquitas que ustedes ven ahí es la dirección en la cual va a ser el recorrido de esa línea promedio. Entonces, si yo ahí le doy Enter, me va a salir un cuadro de diálogo. Entonces me sale este cuadro de diálogo y mire lo que sucedió aquí. ¿Sí? El recorrido de esta línea promedio llega y se va alrededor de las líneas, es decir, toma las líneas como si fueran unos carriles. Entonces aquí me sale este cuadro de diálogo que, digamos, para lo que necesitamos simplemente yo le puedo dar aquí transición y ya. Pero también yo puedo reconstruir eso. Reconstruirlo significa que él me va a añadir muchas más líneas. Esto implica que si yo reconstruyo con más líneas de control, puedo, cuando termine el comando, añadirle a esa superficie puntos de control para poder deformarlos. Como nosotros vimos con el tema de la copita cuando yo le di deformable sí y pude modificarlo cuando le activaba los puntos de control. En este caso no lo vamos a activar, entonces simplemente lo vamos a dejar aquí y le vamos a decir loft, ¿listo? Yo simplemente voy a hacer aquí la demostración de 10 puntos de control para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Entonces yo le doy clic ahí y mire, los puntos de control que se activan. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar puntos intercalados, por decir algo, a la hora de modelarlos y los puedo modificar, ¿sí? Si yo saco esto, entonces mire cómo me va a quedar, puedo deformar esto. Esto, por ejemplo, si ustedes ven, se parece como a la parte de abajo de una botella, de las botellas de gaseosa. ¿Sí? Si lo coloco, por ejemplo, mucho más pronunciado, por aquí, miren que es como una base pentaloide de las botellas de gaseosa. Entonces, es una buena manera, por ejemplo, de ejecutar, si ustedes quieren hacer un envase, por ejemplo, puede ser por aquí que lo puedan hacer. Entonces, bueno, para este caso únicamente voy a utilizarlo sin necesidad de hacer
la reconstrucción, sino simplemente acá y ya. Listo. Siguiente comando que vamos a utilizar, pues es uno que ya conocemos. Entonces seleccionamos aquí la curva interna, esta circunferencia, y vamos a ir acá al comando de objetos tridimensionales y le decimos extruir curva plana cerrada. Este lo habíamos utilizado nosotros para extruir el cuadrado que permitía después, generando una intersección con el destornillador, cortarlo para sacarle la punta como de la pala. Entonces aquí, mire, lo que hago es que selecciono, extruyo este círculo. Obviamente, si aquí está en sólido, él me va a crear una tapa aquí y me va a crear una tapa de este lado. Y lo que le voy a decir es que esa extrusión quiero que mida 2. ¿Sí? Le doy Enter. Bueno, aquí hubo una embarrada y es que le di 2 y entonces como el valor es positivo, me lo tiró hacia el lado derecho. Entonces debió haber sido -2. Recuerden que, bueno, ahí me devuelvo con control Z y clic Profe, derecho. yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. Es que a mí en el Windows no me aparece esa cosa de selección de donde se colocan los números. Me toca casi hacerlo a ojo. No sé por No, dónde lo que la puedo pasa es que sacar. esto parte de aquí, a usted no le sale acá, sino que le sale en esta barra blanca de aquí. Es cuando él te está Ok. preguntando distancia de extrusión, vos con el teclado le das 2, Enter, y él Listo. automáticamente se coloca allí. ¿Listo? En este Listo. caso, Gracias, profe. como no quiero que sea a la derecha, sino a la izquierda, entonces le voy a decir -2. ¿Ya? Entonces mire que ahí sí me lo tiró hacia el lado izquierdo. Recuerden que este es el punto 0, de aquí hacia la línea roja es positivo, de aquí hacia allá es negativo, de aquí hacia arriba es positivo, de aquí hacia abajo es negativo, de aquí hacia atrás positivo, de aquí hacia adelante negativo. Entonces, bueno, vamos ahí. Entonces mire que ahí me creó un cilindro que tiene una tapa aquí y otra tapa acá. Vamos a ver un comando que es bastante útil a la hora de descomponer objetos, que permite precisamente que nosotros no descompongamos enteramente el objeto, sino que simplemente saquemos una de las superficies. Entonces, el comando es descomponer, que ya ustedes conocen qué hacen. Digamos, si yo tengo un cubo, yo lo descompongo, entonces me quedan 6 superficies sueltas. Pero a veces, por ejemplo, si yo tengo un objeto que tiene, qué sé yo, 55 superficies y yo lo descompongo para borrar una sola, después me toca seleccionar todas las demás y volver, sí, o sea, un paso largo. Entonces, en ese caso, si yo quiero sacar solamente una sin necesidad de descomponerlo, le doy clic derecho sobre el comando. Entonces le digo, clic derecho es extraer superficie. Entonces, clic derecho, él me dice, seleccione la superficie que usted desea extraer. Entonces voy a coger esta cara de atrás. Clic y luego le doy Enter. Entonces mire que ahí él me soltó esta cara, que yo la borro, y si yo selecciono esto, mire que estas dos siguen pegadas, siguen estando juntas. ¿Ya? ¿Para qué hice esto? Pues para tomar este objeto y este objeto de acá y unirlos, ¿sí? Que me queden como una sola cosa. Mire aquí, dos superficies o polisuperficies se unieron formando una polisuperficie abierta. ¿Abierta por qué? Pues porque todavía tiene este hueco aquí. Bien, entonces voy a repetir aquí el paso a paso para darles tiempo a ustedes de que lo hagan. Inicio con seleccionar todas las 3 líneas. Vengo acá en el comando transición, Enter, nuevamente Enter. Luego selecciono esta curva, le digo extruir curva plana cerrada. En este caso extruyo -2. Y luego en esta cara interna, clic derecho sobre este, clic acá, Enter, suprimir, luego selecciono los dos y le doy unir. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Les voy a dar 3 minuticos para hacer eso. Listo, entonces continuamos acá con esta parte. El siguiente comando que vamos a utilizar es un comando que permite coger esta línea, en este caso es lo que en el comando se llama sección transversal, una línea de sección transversal, y generar una superficie a través de este carril, ¿sí? De esta otra línea amarilla
la que está ahí seleccionada como carril. Entonces, nuevamente vamos al tema de las superficies, abro y voy a coger esta opción que se llama barrido por un carril, que es la que tiene el numerito 1. Entonces cuando yo le doy clic ahí, él me pide seleccionar primero el carril. Entonces el carril para mí es la línea, la circunferencia o la línea más larga. Y luego me dice seleccione las secciones la línea de sección transversal. Entonces le doy clic aquí a esta y luego le doy enter. Entonces mire lo que hace el comando. Él coge esta y la distribuye a lo largo de ese carril. Aquí me sale el mismo cuadro de diálogo que me salía cuando apliqué el comando transición, donde yo puedo reconstruir para que me salgan más puntos de control y todo eso en caso tal de que lo quiera deformar. ¿Listo? Para este caso no necesito deformarlo, sino que me sale así, entonces le digo barrido y listo. Entonces bien, hasta ahí llevamos construido, digamos, la parte del audífono, el altavoz del audífono, y luego vamos a cerrar esta figura simplemente añadiendo una capa plana en esta parte de aquí. Entonces, para ese comando de la tapa plana, abro aquí y le digo superficies de curvas planas. Ojo, este comando solo sí funciona si hay garantía de que la superficie sea primero una curva cerrada y número 2, que esa curva cerrada esté proyectada siempre sobre un plano. Es decir, que si yo aquí, independientemente de la forma en que la estoy viendo, cuando la veo en una vista adyacente, esté plana y se vea como una línea. Entonces selecciona el comando superficies de curvas planas y me pide seleccionar la curva plana. Entonces le doy clic a este borde y le doy enter. Entonces mire que él creó la tapita ahí. Bien. Bueno, un paréntesis acá, me voy a devolver para explicarles la transición que hace este carril o esta sección transversal a través del carril. Yo, por ejemplo, aquí podría tener curvas diferentes. Supongamos que yo tengo en este punto de acá una curva que es ¿sí? Que va desde esta parte redondeada, después esta cuadrada, después, por ejemplo, aquí tengo una línea recta, después otra por aquí que viene así, y finalmente esta. Entonces, él me va a hacer la transición entre estas 4 curvas, si yo le escojo, obviamente, las diferentes secciones transversales. Entonces, arranco aquí, selecciono el carril, luego las curvas de sección transversal que son 1, 2, 3 y 4 y le digo enter. Ya, entonces mire que él hace la transición de esta que empieza redonda a esta cuadrada, luego a esta plana, luego a esta que es en L hacia afuera. Y si yo quiero construir este pedazo de acá, entonces le doy aquí en carril cerrado, ya, para que él complete el pedazo. O transición cerrada. Entonces le doy acá transición y mire que ya queda la figura. Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las líneas transversales pueden ser diferentes también. Bueno, ahora sí lo adelanto donde estaba. Bien, listo. Y finalmente entonces la tapita que la vamos a hacer acá. Ya. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es redondear esta partecita de acá. Mariana, ¿ibas a preguntar algo? Cuando yo voy a hacer la tapita, me salen las partes partidas. La Ok, circunferencia me esto sale. no te sale derecho, sino que entonces simplemente escoges los 4 cuartos, o sea, escoges uno acá, otro aquí y otro acá. Y listo, Ok, y ahí te va a crear. listo. Gracias. Listo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es también aplicar un comando que nosotros vimos ya también la semana pasada, que es el comando de empalme de radio variable. Recuerden que se encuentra aquí
donde están las operaciones booleanas, abren ahí y escogen el de redondear las esquinas. Entonces, una vez le doy clic acá, selecciono el radio. Para este caso voy a dejar el radio en 1. Voy a seleccionar esta linecita que hay ahí. Le doy Enter, otra vez Enter. Entonces ahí me queda redondeadita la punta. Listo. Voy a esperar ahí un momentico entonces a que ustedes hagan estos tres comandos: el barrido por un carril, el plano y el redondeado. Y ya continuamos ahorita en 2 minuticos. Voy a seleccionar las líneas de color verde para empezar a borrar los elementos que ya no, o sea, que ya cumplieron su cometido, ¿sí? En este caso las líneas ya me sirvieron para crear estas figuras y están en la capa de curvas de forma del altavoz. Entonces yo selecciono la capa, le digo aquí eliminar. Recuerden que el eliminar en Windows es la X de color rojo que sale por aquí arribita. Entonces le dan clic ahí, borrar, listo. Entonces ahí ya queda en la forma del altavoz. Bien, me voy a pasar de capa. Y a la capa que me voy a pasar es a las curvas de forma del soporte. Bueno, voy a encender esa y me voy a pasar, perdón, al soporte, a la capa soporte, que es la capita de color verde. Y mientras tanto está el altavoz, simplemente la voy a esconder para que no me estorbe. Entonces, bueno, cuando yo activo el bombillito en curvas de forma del soporte, me salen estas tres curvas que hay acá. Esta que es el soporte y esta que son dos ejes que voy a convertir en tuberías. Entonces este eje de aquí arriba de tubería, lo que voy a hacer es crear una tubería de tapas redondeadas. Esto ya ustedes también lo saben hacer. La semana pasada también con el ejercicio del destornillador vimos cómo funcionaba ese comando. Entonces ustedes le dan clic ahí y el radio de inicio es 0.3. El radio del final nuevamente es 0.3. Entonces Enter, Enter y luego otra vez Enter para crear la tubería. Luego voy a hacer lo mismo con este de acá. Entonces, como el último comando que ejecuté fue tubería, entonces selecciono este, le doy Enter. Enter carga el último comando que generé y aquí no le voy a dar 0.3 sino 0.2. Enter, Enter y nuevamente Enter. Y 0.2 al inicio, 0.2 al final y Enter para confirmar. Y finalmente lo que voy a hacer con este de acá es extruirlo. Entonces vengo acá, extruir curva plana cerrada. Estos ya son comandos que hemos visto. Y aquí le voy a decir que quiero que mida -1. -1 porque quiero que se traslade hacia la izquierda, ¿no? Entonces él debería quedar así. Como estos bordes de aquí están muy puntudos, ¿sí? Muy angulares, yo lo que voy a hacer es redondear nuevamente con files de radio variable o empalme de radio variable ahí. Y ese empalme le voy a dar el radio primero, 0.2, antes de seleccionar todo, ¿no? 0.2 y luego por área cojo todos los bordes. Enter, Enter y listo. Ahí me queda la figura. Entonces yo ya tengo ahí. Creo que como seleccionar todos los bordes. Profe, ¿puedes repetir las medidas, por favor? Listo. Venga, yo entonces voy de uno en uno. Selecciono tubería de tapas redondeadas. Cojo esta de arriba y le digo 0.3, Enter, el mismo 0.3 que está aquí en el que quedó ahí ya, entonces Enter y otra vez Enter. Ahora, este de aquí abajo es 0.2. ¿Ya? Y la última medida que generé fue esta. Entonces, clic ahí, extruir curva plana cerrada, le digo -1, porque quiero que sea hacia la izquierda y tenga una unidad. Entonces ahora sí la pregunta que me hacía Mariana, ¿cómo hice para seleccionar todos los bordes a la vez? Selecciono el comando primero, ¿sí?
empalme de radio variable, le doy primero la medida 0.2 antes de seleccionar cualquier cosa y luego lo que hago es por área seleccionar todo. Entonces él automáticamente coge todos los ejes. Ahí le doy enter, enter. Gracias, profe. Bien. Listo, entonces vamos a hacer esa parte allí y ahí yo los espero. Mientras tanto, pues cabe anotar que ya tenemos estas dos partes listas, el soporte y el audífono. Lo otro es que aquí tenemos también la capa de curvas del soporte. Entonces estas curvas ya cumplieron otra vez su cometido. Entonces lo que voy a hacer es curvas de forma del soporte. Voy a borrar esa capa. Le digo, bórrela, pam, listo. Y me quedaron solamente la geometría del altavoz y este. Lo que voy a hacer a continuación es, me voy a pasar de capa a esta que se llama banda. ¿Listo? Entonces, cuando me paso ahí a la capa banda, voy a coger la capa del soporte y la voy a esconder. Y voy a colocarle el bombillito, voy a activar el bombillo a la capa que se llama curvas de forma de la banda. Entonces, la saco. Cuando yo saco esa capa curva de forma de la banda, me sale esta línea. Vamos a hacer la diadema de los audífonos. Entonces, bien, esta diadema, ¿cómo la vamos a hacer? Lo primero que voy a ejecutar es, voy a coger una elipse, voy a crear una elipse en la esquina del final de la curva. Entonces, para eso voy a necesitar que la opción final esté chuleada. Selecciono la elipse desde el centro, ¿sí? Entonces él me pregunta dónde quiero seleccionar o dónde quiero poner el centro de la elipse. No voy a ir hasta esta esquina de acá, hasta este punto. Recuerden que con control, clic derecho, hacia adelante o hacia atrás, en las vistas hace un zoom dinámico. Entonces vengo aquí, elipse desde el centro, pongo el centro allí, doy clic, luego él me dice final o el primer eje, final del primer eje, entonces le digo 2, enter. Para que se mantenga recto le digo shift, ¿sí? Muevo el mouse hacia abajo, entonces ahí voy a generar una línea recta, le digo clic. Listo, pilas aquí, mire, segundo eje, 1, enter. Entonces él me pone allí la medida, me pone 1, pero ojo, no le voy a dar clic aquí todavía, sino que me voy a pasar la vista frontal. Entonces mire lo que sucede. En la vista frontal, yo puedo darle la dirección que yo quiera a esa circunferencia, a esa elipse, pero no le voy a dar cualquier dirección, sino que voy a utilizar esta herramienta que se llama Smart Track. El Smart Track, este botoncito, a usted le sale por este lado de acá. Se nota que está activo si la palabra Smart Track está en negrilla. Entonces, si no está en negrilla, pues usted le dan clic ahí. ¿Cómo funciona el Smart Track? ¿O qué es el Smart Track? El Smart Track son unas referencias visuales que genera el programa partiendo de estas referencias a objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo activo o lo inactivo dependiendo de las referencias que yo tenga acá. Por ejemplo, aquí tengo la referencia final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo encender el Smart Track tomando como punto de referencia el final de una curva. En ese caso, entonces, eso es lo que voy a hacer con el mouse. Mire que aquí no se me atranca el mouse en ninguna parte. Yo voy a ir con la referencia final a tocar este puntico de aquí. Y mire, cuando yo toco el puntico, ahí mismo se vuelve blanco. Eso quiere decir que ahí se encendió el Smart Track. Cuando retiro el mouse, mire que ahí me sale una línea perpendicular que atranca el mouse ahí. Mire, si yo muevo el mouse, aquí hay otra línea, aquí hay otra línea, otra, sí. O sea, él se va atrancando allí dependiendo de las referencias que yo tenga. En este caso voy a utilizar la referencia perpendicular. ¿Qué significa esa referencia perpendicular? Mire, yo le voy a dar clic ahí. Entonces,
esta línea, ¿sí? Estoy hablando del óvalo, no quedó totalmente recto, o sea, no quedó totalmente horizontal, sino que quedó perpendicular. ¿Pero a qué? Perpendicular a la tangente que pasa por este punto. En ese sentido, si yo tuviera, por ejemplo, una línea, ¿sí? Una lineecita aquí, y por ejemplo yo a esa línea le digo que la rote 90 grados, mire que ahí, ¿sí? Esta es, digamos, esta dirección de aquí es perpendicular a esta tangente que acabé de hacer. Entonces de esa manera es que lo voy a ejecutar. Esto no queda derecho, sino que queda un poquitico inclinado. Entonces vuelvo y repito cómo funciona el Smart Track. Selecciono elipse, pongo el punto final ahí, le digo 2, Enter, Shift para mantenerlo recto. Luego la segunda medida, 1, Enter, y aquí le voy a dar el clic primero poniendo el Smart Track. Entonces pongo la referencia y retiro el mouse. Y ahí me va a marcar en perpendicular. Ahí le doy clic para que él ejecute el comando. Entonces vamos a hacer esa parte, a ver cómo les va a ustedes. Y si tienen alguna inquietud, entonces me preguntan por acá. Bueno, entonces recuerden que el Smart Track se enciende cuando yo toco el punto y vuelve y se apaga cuando toco el mismo punto de referencia, cuando no quiero que me salgan esas líneas. Entonces listo. Siguiente comando. Este comando también es bastante útil. Es esos de los que uno utiliza, digamos, realmente poco, porque tiene una función muy específica, pero es muy útil. Lo que voy a hacer es coger este elemento y lo voy a repetir a lo largo de esta línea varias veces. Como es un comando de repetición, todos los comandos de repetición se encuentran dentro de este. Entonces abren allí y van a encontrar, ¿se acuerdan que este lo utilizamos para el destornillador para hacer una matriz polar? En este caso va a ser una matriz a lo largo de una curva. Entonces le doy clic ahí. Él me pide seleccionar el objeto que voy a repetir. Entonces es este. Enter cuando termine de seleccionar el objeto. Entonces Enter. Seleccione la curva del carril. Entonces es esta de acá. Y aquí me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo me pregunta primero, ¿cuántos ítems como este quiere colocar? Entonces yo le voy a decir 3. Y aquí me pregunta la orientación. La orientación le voy a decir forma libre, la voy a dejar ahí donde está. Entonces mire lo que sucede. Le digo array, y mire, ¡pum! Él coge este elemento, lo copia otra vez aquí y lo copia otra vez acá. El hecho de que yo haya seleccionado forma libre implica que él va a seguir la forma, la orientación de las tangentes que van pasando automáticamente por toda esta circunferencia. Que mire que este me quedó en el sentido en el que lo tenía, este me quedó derecho y este me quedó como si hubiera reflejado este al otro lado, ¿no? Me quedó así. Entonces, paréntesis allí porque voy a explicarles otras funciones que tiene ese comando o más bien las otras opciones. Entonces vengo aquí, selecciono el objeto que quiero repetir, listo, curva de repetición esta. Si yo por ejemplo no quiero repetir 3 veces o 4 veces, es decir, un número como tal de veces ese objeto, sino que quiero generar más bien un espaciado entre cada uno de los objetos, digo distancia entre los ítems. Le pongo acá y le digo acá, por ejemplo, que sea de 3 milímetros. Nuevamente, de forma libre. Ahorita vamos a mirar este tema de la orientación. Le digo array. Entonces, mire, él me coge esa línea y la subdivide cada 3 milímetros y va a colocar objetos allí. Entonces, también de esa manera, digamos, a veces no sé cuántos podrían ir aquí. No, pues no sé cuántos. Entonces, eso lo podemos hacer con la distancia específica.
Listo. Otra opción allí. Entonces, mire, lo mismo, selecciono el carril y le voy a decir número de ítems 3, como está ahorita, pero esta vez le voy a decir que no tengan una rotación. Digo array. Entonces, mire lo que sucede ahí. Mire que aquí ya él no me está respetando el tema de las tangentes, sino esa misma ubicación que tiene ahí, conforme él va avanzando, él no va rotando, sí, no va rotando esta figura, sino que la va dejando en la misma posición y la pone ahí en la misma posición y aquí en la misma posición. Tanto así que mire que esta tiene la misma inclinación que esta y que esta. Bien, entonces bueno, yo lo voy a dejar como inicialmente la generé. Aquí le digo forma libre. Este road like hace lo mismo, bueno, genera la ubicación, pero dependiendo de un plano C, es decir, de una vista, de una de estas vistas que yo le coloque. ¿Sí? Él hace la rotación, de acuerdo a eso. Digamos que para este caso, si yo lo coloco en road like, me va a generar el mismo efecto que la forma libre. Entonces le voy a decir número de ítems 3, forma libre, array y listo, pum, me queda allí. Entonces, bien, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es tomar este elemento, voy a ir hasta allá, ¿sí? Le doy clic ahí en zoom por selección y lo que voy a hacer es cambiar o modificar la escala de este elemento, pero no la escala en las 3 dimensiones, sino en la dimensión del eje Y, es decir, en la dimensión de la línea verde. Y recuerden que esta es la representación de los 3 ejes. En este caso estoy hablando que la línea verde es el eje Y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Rhino maneja varios tipos de escala. Las escalas se encuentran aquí. Entonces, cuando yo abro ahí, hay escala en 3 dimensiones, escala en 2 dimensiones y escala en 1 dimensión. Estas son escalas proporcionales. ¿A qué me refiero? Escala en 3 dimensiones, yo cojo un punto y el objeto se pone más grande o más pequeño, modificando en proporción las 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Escala 2D depende de en cuál de las vistas ortogonales yo esté. Por ejemplo, si escojo escala 2D y lo pongo en la vista superior, me va a modificar ancho y largo. Si escojo frontal, largo y altura. Si escojo lateral, ancho y altura. ¿Listo? Y la otra, que en este caso sería el largo, la va a dejar normal. La otra escala que tiene es la escala en 1 dimensión, entonces esta es la que voy a utilizar. ¿Sí? Cojo escala en 1 dimensión, él me pide seleccionar el objeto que quiero escalar, enter. Ahora me dice punto de origen. Entonces aquí yo solamente voy a chulear centro. Un tipcito ahí que les tiro. Cuando ustedes tienen varias cosas de estas seleccionadas, esto funciona en Windows, en Mac. No sé si en la última versión funcionará, pero por lo menos en esta que yo tengo no. Pero en Windows, si ustedes quieren dejar solamente uno y tienen varios, se van sobre el que quieren dejar y le dan clic derecho. ¿Sí? Para que él solamente, o sea, con clic derecho él coge ahí mismo y borra todas estas. Entonces así no tienen que estar dándole clic a cada cosita. Entonces, bueno, voy a seleccionar centro y ese punto de origen, entonces lo voy a poner en el centro. Recuerden que para el centro no es que me pare aquí como por el centro, no, sino me paro en la circunferencia. Y él automáticamente jala el mouse hacia el centro de esa circunferencia o del arco. Le doy clic ahí, ese es el primer punto. Factor de escala o primer punto de referencia. Voy a quitar centro y voy a ir a uno donde dice cuadrante. Chuleo allí. Cuando le doy cuadrante, el cuadrante lo que hace es sacar este punto o este punto o este punto o este punto de acá. Es decir, una línea la divide en 4 partes. Entonces yo voy a coger este cuadrante de aquí al frente y le voy a dar clic ahí. El comando escala en 1 dimensión, o bueno, en general las escalas lo que hacen es tomar un punto de referencia o una medida de referencia y cuando yo muevo el mouse, mire que lo que puedo hacer ahí es agrandarlo o volverlo más pequeño, dependiendo de lo que quiera. Pero eso también lo puedo hacer con un factor de escala numérico. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que de aquí a aquí, es decir, la extensión de esa línea morada que ustedes ven ahí es 2, porque así fue que construimos la elipse con 2 en el eje largo y 1 en el eje corto.
Entonces ya yo no quiero que mida 2, sino que mida 3. Entonces le pongo la nueva medida, 3, enter. Y mire, él crece ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde este punto hasta este punto hay 3. ¿Sí? Esta línea mide 3 de longitud. Entonces quedaría finalmente así. Esta elipse de 2, esta elipse de 3 y esta elipse de 2. Bien, listo. Voy a repetir entonces aquí como hice la escala. Selecciono escala, clic a la elipse, enter, luego con centro chuleado voy aquí al bordecito para que el mouse se jale hasta el centro de la figura. Luego con cuadrante chuleadito aquí, busco este cuadrante, le digo 3, enter. Listo, vamos a hacer ese paso allí y ya les digo ahorita qué comando vamos a utilizar para poder generar esta parte de la diadema. El siguiente paso en este ejercicio es que vamos a encontrar con el mismo comando que hicimos ahorita de barrido por un carril, la relación entre esta curva de carril y las secciones transversales. Entonces mire, vuelvo y busco el comando, barrido por un carril, seleccione el carril, esta curva acá, seleccione las curvas de sección transversal. Ojo con esto, las voy a coger todas por la misma parte. Por la misma parte me refiero a por fuera. ¿Sí? Mire que esto sería por fuera y esto sería por dentro. Afuera, adentro, afuera, adentro. Entonces las voy a coger o todas por fuera o todas por dentro. Esto parece mentira, pero influye a veces en la forma o en la dirección que va a tener la curva. Entonces mire, yo le doy clic aquí por fuera, clic aquí por fuera y clic acá por fuera. Y cuando le doy enter, entonces mire lo que pasa. A esto me refería con influye en la dirección. Esto que ustedes ven acá son las flechitas que él va a crear, con las que él va a crear a través de, ya va a distribuir la curva así. Esas flechitas, si yo las hubiera cogido una por fuera, otra por dentro, otra por fuera y así sucesivamente, de pronto uno sale en una dirección diferente. ¿Sí? Digamos, no me sale para acá, para donde está el blanco, sino que me sale a donde la muestra en color negro. En este caso me salieron las tres donde necesito. Entonces, mire, voy a hacer un paréntesis acá, coloquen cuidado aquí, que yo igual les doy el tiempo ahorita para que lo hagan. Pero mire, si yo le doy clic ahí, o enter pues, mire lo que va a suceder. Me sale el cuadro de diálogo con el mismo tema de reconstruir. Yo le digo, pum, y listo. Ahí me quedó. Pero píllense algo, y es que, mire, por ejemplo, si yo le quito las curvas, las isocurvas o las curvas de construcción, mire la costura, se supone que esta superficie arranca aquí, da la vuelta y termina acá. Lo que quiere decir que esta línea que ustedes ven acá es la costura. Entonces, pues ahí está bien. O sea, como costura, digamos que ahí está bien. Pero a mí personalmente me gusta que siempre las costuras queden simétricas. Porque quedando simétricas hay garantía que cuando usted vaya a reflejar un objeto al otro lado y todo eso, lo puede hacer, por ejemplo, con el comando espejo, ¿sí? Y ahí hay garantía de que ambos lados son iguales, que es completamente la figura simétrica. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar ese comando, pero lo que voy a hacer es mover, lo que voy a hacer es mover las flechitas que se están generando. Entonces mire donde me salen ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para moverlas? Le doy clic, ojo, no a la flecha, porque si le doy clic a la flecha me cambia de dirección. Y si le doy enter, mire cómo sale. ¿Sí? O sea, esta está girando para el lado contrario a las otras dos. Entonces, en este caso, no es así. Entonces, ojo, no le voy a dar clic a la flecha, sino al punto. Le doy clic al punto, tengo cuadrante aquí. Lo que voy a hacer es ponerlo en la parte de afuera, en este cuadrante, ¿sí? en este puntico. Lo mismo voy a hacer con esta. Esta le doy clic al punto y la corro hasta acá.
Y lo mismo con esta, clic al punto y la corro hasta acá. Entonces mira que todas quedan en la misma posición. En el momento en que quedan en la misma posición, si yo le doy enter, luego le digo efectivamente hágame el barrido, mire que aquí la línea de costura quedó en el centro de la figura, ¿sí la ven ahí? Entonces esto hace que la figura sea completamente simétrica. No quiere decir que la anterior no tuviera la misma forma, tiene la misma forma, lo que pasa es que no la puedo tomar como referencia en el centro, en cambio aquí sí. Esto simplemente es una cosa de orden, yo pues soy como medio rígido con el tema, entonces pues ya lo dejo de consideración de ustedes. A mí personalmente me gusta que sea simétrico, por lo que les digo, si en algún momento yo tengo que copiar alguna cosa al otro lado, sé que puedo contar con este eje de simetría, con esta línea como eje de simetría. Entonces bueno, ahí tenemos la banda, pero necesitamos hacer las terminaciones de aquí. Estas terminaciones de acá las vamos a hacer con un comando que ustedes ya conocen, que es el comando revolución. Bueno, vamos a hacer primero esta parte y ya les explico entonces lo del comando revolución, para que no nos vayamos adelantando. Vamos a hacer las punticas de la banda, de la diadema, con un comando que ya conocemos que es revolución. Lo primero que voy a hacer aquí es, para que no me vaya a estorbar esta figura, la voy a seleccionar. Ojo, la idea es construirla en la misma capa. Pero para que esta no me vaya a estorbar, entonces lo que voy a hacer es darle clic y mire, voy a utilizar este bombillito. Este bombillito ustedes se lo encuentran en Windows como por acá. Cuando ustedes le dan clic al bombillito, lo que hacen es esconder la geometría que tienen seleccionada. Si quieren sacarla, o sea, volver a hacer que aparezca, entonces le dan clic derecho sobre ese mismo bombillito. Esto simplemente es momentáneo, eso es como para esconder los objetos. Entonces, bueno, teniendo esto aquí, lo que yo voy a hacer es que únicamente con cuadrante aquí chuleado, voy a hacer una polilínea. La polilínea la voy a iniciar desde este cuadrante de acá hasta este cuadrante de acá, que la atraviese toda. Como yo sé que el cuadrante me garantiza que estas dos líneas se están tocando, entonces lo que voy a hacer es seleccionarlas y con el comando recortar, que ustedes ya saben también cómo funciona, le doy clic acá. Entonces tengo la mitad solita. Ahorita con revolución lo que voy a hacer es revolucionar esta curva de perfil para que haga 180 grados. Entonces vengo y busco el comando revolución. Listo. Seleccione las curvas que va a revolucionar. Esta acá. Enter cuando termine. Inicio del eje de revolución. Bueno, puede ser con ese mismo cuadrante o con final. Clic ahí. Final del eje de revolución. Clic acá. Entonces, mire, él me pregunta el primer ángulo de referencia. Para mí es 0. Recuerden que 0 es donde está ubicada la línea amarilla actualmente. Entonces 0, enter. Y el segundo ángulo de referencia, entonces recuerden que en contra de las manecillas del reloj, que es la dirección que yo le quiero dar, ¿sí? Para que quede el recorrido hacia abajo, el ángulo es positivo. Entonces le digo segundo ángulo de revolución 180, enter. Entonces mire que ahí ejecuto esta parte. Cuando yo saco la banda, mire que él coincide ahí. Entonces, si yo miro por ejemplo el modo sombreado sin líneas, mire que ahí queda bien, y ahí está bien, o sea, no se ven las superficies raras ni nada así. Entonces, esto lo tengo que hacer al otro lado. Al otro lado, pues, o lo puedo hacer de dos maneras. Una es haciendo lo mismo que hice acá, el mismo procedimiento, o la otra es reflejándolo de manera simétrica. Les voy a pasar a la vista frontal y como yo sé que esto está simétrico con respecto al 0, entonces vengo y busco espejo, le digo con respecto a el 0 como eje, entonces le digo 0, enter y hago una línea recta hacia arriba. Entonces mire que ahí me quedan las dos figuritas. Como yo sé que esas coinciden, entonces selecciono las tres y le digo unir. Mire, tres polisuperficies
se han unido formando una polisuperficie cerrada. Entonces ahí ya tengo los demás elementos. Por supuesto, aquí curvas de forma de la banda, este se va, la voy a borrar, la capa, y queda esto así. Y estos de aquí los voy a reflejar al otro lado. Entonces nuevamente reflejar, digo con respecto al 0, hago una línea recta y listo. Entonces mire, ahí tengo los audífonos. Listo, voy a esperar a que lleguen ustedes a este punto para que hagamos el cable. Entonces por lo pronto me voy a pasar a la parte del cable, a la capa, y voy a activar las curvas de forma del cable, que son estas. Entonces ya lo Profe, vamos a ver. Dime. ¿puedes repetir la parte donde hiciste como el medio círculo para tapar la moradita? Ahí. Hasta aquí ya partiste la Sí, curva, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces aquí es revolución. Sí. Revolución. ¿Cuál es la curva que vas a revolucionar? Esta, enter. Inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Bien. Aquí le digo, bueno, primer ángulo, 0, es donde está posicionada la línea amarilla. Entonces, aquí hay 0, le doy enter. Siguiente ángulo de revolución. En mi caso es 180. ¿Por qué? Porque el ángulo, el recorrido está en contra de las manecillas del reloj. Lo que pasa es que esto cambia como positivo o negativo dependiendo de cómo hayas escogido tú el eje de rotación. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita yo escogí primero este inicio y este como final. Es decir, hice esto. Inicio, final, 0 y listo. ¿Sí? Aquí el ángulo es positivo. Pero si yo lo escojo al revés, este como inicio y este como final, digo 0. Mira que aquí el recorrido es... Ah, bueno, aquí me lo sacó, pero en Windows sí genera al revés. Lo genera al revés. Y en Y este ahí son caso, 180, ¿cierto? correcto, 180 porque va hacia abajo. Entonces, si yo le digo aquí 180, ah, bueno, mira, no, mira que sí lo hizo efectivamente como lo necesitaba. Sí. Mira que sí, ahí le di el 180 positivo, entonces él me dio el recorrido de este lado. ¿Por qué? Porque él está acomodando la rotación en este sentido. Entonces, tiene que ver, y esto es, digamos, una acotación allí, y es que tiene que ver el hecho de dónde escojo yo primero el eje de rotación. ¿Sí? El primer punto del eje de rotación y el segundo punto de rotación. Si escojo yo el primero acá y el segundo acá, el ángulo es positivo. Si escojo primero acá y después acá, el ángulo es negativo, ¿ya? Porque es en este sentido. Entonces, dependiendo de cómo lo hayas escogido, si tú le diste positivo, o sea 180 y te cogió para otro lado, entonces ya sabes que es negativo. Entonces vuelves y lo ejecutas. Y la parte del espejo, profe, por favor, lo quiero Listo. repetir. Entonces 0, 180, enter, listo. Y ahora lo que voy a hacer aquí es, este de aquí, bueno, que lo puedo hacer de una vez con todo y con estas otras cosas. Entonces vengo acá, cojo todo esto y le digo, en la vista frontal, voy al comando mover y ahí está, espejo. Le digo, inicio del eje de simetría, 0, enter, y hago una línea recta. Entonces ahí me quedó el reflejo. Y aquí lo que hago es sacar esto y uno las tres, perdón, y uno de las tres superficies. Entonces me queda ahí. Bueno, al final lo que les decía, entonces me paso aquí para la capa cable y curvas de formas del cable la enciendo. Ah, bueno, y esta curva de formas de la banda ya la puedo borrar. Entonces listo, voy acá donde están estas lineecitas del cable. Voy a esperar a que todos lleguen ahí para poder explicarles cómo se hace el cablecito. Entonces después de activar la capa curvas de forma del cable, ¿sí? De ponerle el bombillito, voy a esconder estas otras de aquí para que no me vayan a estorbar. Y bueno, tengo estas 4 líneas
Entonces, lo primero que voy a hacer es que a esta línea pues le voy a hacer una tubería alrededor. Entonces, una tubería con tapas redondeadas o tapas planas, cualquiera de las dos, de 0.2 en el inicio y 0.2 al final. Entonces ahí me queda el cablecito. Ese cablecito que va desde aquí de la banda hasta aquí, hasta el primer audífono. Y listo. Bueno, vienen entonces los otros dos cables. Este cable de aquí lo quiero hacer con una espiral. Entonces, la herramienta para hacer espirales, que se las había mostrado la semana pasada cuando les expliqué así rapidito al final de la clase cómo se hacía un tornillo. Recuerden que esa herramienta está aquí. Se llama hélice. Entonces, si yo le doy hélice ahí, yo puedo seleccionar, me pregunta inicio del eje, final del eje y luego el radio. Y bueno, aquí tengo el número de vueltas, la separación entre vueltas, bueno, diferentes cosas. Pero, un momentico, sí, mire que ahí me queda como el resorte. Entonces, en este caso, lo que quiero hacer es alrededor de una curva. Entonces, cojo hélice y ojo, ahí les va a salir. Recuerden que estas opciones a ustedes les salen entre paréntesis en la barra blanca esta de comandos que hay arriba. Entonces hay una opción que dice alrededor de curva. Ustedes le dan clic ahí y él les dice, listo, seleccione una curva. Yo le voy a dar clic a esta curva de acá. Mire, ahí se genera el espiral alrededor de la curva. A ese le van a dar 50 vueltas. Entonces aquí donde dice vueltas le dan clic, después le dicen 50, enter. Y también van a ir a una opción que sale allí que se llama número de puntos por vuelta. Entonces van a seleccionar, ella por defecto viene con 12, se le van a decir 8, enter. Y finalmente aquí donde les está preguntando por el radio, le van a dar 1, tenga uno de radio para que la circunferencia la ponga así. Finalmente lo último que queda por definir es la dirección, es decir, dónde va a estar creada esa curva. Ustedes van a chulear donde dice final y van a ir a escoger el final de esta otra línea. Ahí, y le dan clic. Entonces mire, ahí quedó creada la figura. Luego entonces, ¿qué pasa? Necesito crear una intersección o una línea que intersecte este final con este final y luego este final de aquí con este final de acá. Eso lo puedo hacer de varias maneras. Bueno, esta línea de aquí ya la puedo borrar, que no pasa nada, no la necesito. Entonces simplemente la selecciono y la borro. Entonces ahora voy a construir la línea acá. Yo lo podría hacer, por ejemplo, con una polilínea, de final a final y pum, se acabó el problema. Pero obviamente aquí me va a quedar un ángulo. Yo no quiero que me quede ese ángulo, sino que quiero que la línea sea como continua, es decir, que si viene con una curvatura acá, que me respete esa curvatura y después me respete la curvatura de acá, entonces que quede, ¿sí?, de esta manera. Ese comando se encuentra aquí, entonces ustedes abren acá y es este que se llama curva, es que no me acuerdo cómo es el nombre en español, bueno, es este de acá, el que tiene un iconito, un 0 y un 2. En este caso sería curva Adjustable Curve Blend. Mezcla de curva Mezcla de ajustable, aparece en exacto, español, profe. correcto, exactamente. Mezcla de curvas ajustables, ¿qué es? Muchas gracias ahí por el aporte. Entonces, yo le doy clic ahí. Y me dice, listo, ¿cuál es la curva que usted desea ajustar o empalmar? Entonces, esta de aquí. Y luego me dice la otra, seleccione la otra, esta acá. Entonces, mire, sale este cuadro de diálogo. Él me señala 1 como estos son los controladores de esta curvita 1. Y 2, estos son los controladores de la curva 2. Si yo le pongo solamente posición y posición, él me va a respetar simplemente la posición. Y es como si tuviera una línea recta, como le dice ahorita con la polilínea.
Yo le digo que respete la tangencia, entonces mire, aquí me está respetando la tangencia en 1 y él sigue la curvatura actualmente de la tangencia. Pero en 2 lo tengo en la posición, entonces mire que aquí genera un ángulo. Si yo coloco los dos en tangencia, entonces mire que aquí me respeta la tangencia y aquí también me respeta la tangencia. De aquí para abajo estamos hablando que es lo mismo, solamente que entre más curvatura tenga, ¿sí?, más larga va a ser esta parte de acá. Por ejemplo, si vengo aquí a G3 o a G4, entonces mire que se va a ir alargando, o sea, va a ser mucho más angular esta parte de aquí. Entonces yo personalmente yo lo voy a dejar aquí en tangencia, ¿sí?, que es como el segmento más cortico y el que es mucho más amplio. Y le digo OK. Entonces mire que ahí hay garantía de que cuando yo seleccione las tres líneas, porque son 1, 2 y 3, y les dé unir, entonces mire que ellas me van a quedar, ¿sí?, tangente, es decir, va a seguir la curvatura. Ahora va a hacer lo mismo del otro lado. Entonces me paso para acá, para este lado, cojo el mismo comando, clic aquí y clic acá, y mire que la curvatura, y aquí también. Entonces vuelvo y uno estas tres de acá. Entonces ya teniendo esa así, ya simplemente lo que hago es crear la misma tubería que creé aquí. Entonces, perdón, vengo acá, tubería de tapas redondeadas, 0.2, enter, 0.2, enter y otra vez enter. Entonces ahí ya me queda el cablecito. Entonces ya ahí tengo todos los objetos de los audífonos. Este que dice curvas de forma del cable ya la puedo borrar, ¿sí?, que esas son las líneas que quedaron ahí, entonces le digo borrar. Entonces ahí concluimos este ejercicio. ¿Qué les voy a, digamos, les voy a dar las pautas para un comando, o sea, para que a ustedes les quede de pronto más fácil? Y por eso les decía ahorita que cuando fuéramos a desarrollar el ejercicio del proyecto, si ustedes tenían claro en dibujo cómo iban a ser las formas de esa herramienta, lo podían hacer, o sea, podían ejecutar eso más fácil. Entonces, para ese ejercicio les voy a explicar de qué manera puedo hacer, por ejemplo, el jack del audio, ¿sí?, el cosito para conectar los audífonos. Entonces, mire, aquí en internet, en Google, voy a buscar una imagen de un jackcito de audio. Traten de que esa imagen esté lo más ortogonal posible. Es decir, esto me serviría como referencia, mas no es lo ideal porque necesito una imagen que esté como así, y que me permita ver efectivamente esto para poder siluetear. Entonces, por ejemplo, esta me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Clic derecho, guardar imagen como, y voy a venir acá, por ejemplo, y voy a colocar, la voy a guardar aquí como jack. Miro a ver si de pronto hay otra más compleja para ver otros. Bueno, no hay otra más compleja, sin embargo vamos a coger esa de ahí y le vamos a aplicar como esta partecita, como este detallito, ¿sí?, que tiene allí. Ahorita les explico cómo. Esto lo hacemos con una diferencia booleana. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer? Voy a pararme aquí en la vista superior. Mire lo que voy a hacer. Abro y voy a ir a este comando de aquí que se llama Picture Frame o cuadro de imagen. Entonces vengo acá y eso me abre un navegador del explorador en el caso de ustedes de Windows, en este caso es de Mac. Entonces vengo acá y busco la imagen que acabé de descargar y le digo abrir. En el momento en que le digo abrir, él me dice, listo, ¿dónde quiere colocar el primer punto del marco de imagen? Ahí. Entonces yo arrastro y clic. Entonces mire, él me coloca la referencia de la imagen que yo tengo.
Aquí les tengo que explicar algo y es que cuando yo estoy haciendo esto, lo que realmente está haciendo el programa es que él me está colocando una superficie y a esa superficie le está colocando como material o como textura la imagen que acabé de descargar, es decir, esta. Por lo que si yo, por ejemplo, cojo este archivo, digamos que yo lo terminé, lo guardo, ¿sí? Y ese archivo, después de que lo guardo, yo borro esta imagen. Automáticamente, cuando yo vuelva a abrir el archivo, aquí cuando abra en el Rhino, automáticamente me va a salir un cuadro de diálogo que me dice, mire, esta imagen de este plano se perdió, ¿dónde está? Es como cuando en Illustrator uno no incrustaba las imágenes en el archivo, sino que las cargaba desde afuera. Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la recomendación es, cuando ustedes hagan algo así, de pronto dejaron el modelado ahí a la mitad, no vayan a borrar la imagen y asegúrense de guardarla en la misma ubicación donde tienen el archivo de Rhino, para que no les vaya a aparecer eso. Entonces, bueno, aquí ya tengo el jackcito. Lo que voy a hacer es, lo voy a rotar. Entonces, vengo y hago una línea recta, lo roto en esta posición. Como el plano está aquí en el centro, en el 0, entonces lo que voy a hacer es bajarlo y para poder, si lo corro aquí, pues obviamente él me va a tapar eso. Entonces ahí lo bajo para que no me vaya a tapar eso y lo que voy a hacer es escalar esa imagen. Lo que voy a hacer voy a hacerla con este. Entonces vengo aquí más o menos desde el centro y escala en 3 dimensiones. Obviamente está seleccionado el plano, ¿no? Entonces le digo, primer punto de referencia a este, segundo punto de referencia a este, y ahí lo empiezo a reducir. Entonces mire, cuando lo empiezo a reducir, más o menos busco un tamaño adecuado. Aquí volví y se me subió, ¿no? Entonces vuelvo y lo bajo. Entonces busco un tamaño adecuado o proporcional para el jackcito del audio. Entonces viene acá, listo. Vamos a ubicarlo aquí bien. Listo, por acá. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a hacer una línea recta. Ese va a ser mi eje de simetría. Y después de ese eje de simetría, entonces lo que voy a hacer es construir, ¿sí? Basándome acá, entonces hago una línea recta. Por aquí genero toda la silueta, ¿no? Entonces bajo aquí, acá, voy siguiendo, bueno, estos pedacitos de aquí los hago ahorita, ¿sí? Entonces voy a tirarlo todo recto hasta aquí, luego por aquí, listo, entonces ahí termina, el tema y ahora voy a hacerle las muescas acá. Entonces cojo un rectángulo y hago más o menos un rectangulito aquí pequeñito. Copio y pego, ¿sí? Control C, Control V y cojo y muevo a este lado de acá. Bien, ahí ya terminé con esta imagen, entonces la borro, ya la imagen no la necesito. Mire cómo me quedó esta línea. Entonces esto es un tema allí que sucede, ¿sí? Y obviamente yo necesitaba, para que esto fuera un sólido de revolución, necesitaba que la línea quedara en una misma parte. Ya les voy a explicar cómo va a hacer eso. Lo primero que voy a hacer es que, como hay garantía de que yo estoy tocando, estas dos cosas están tocando, entonces voy a quitar estos pedazos que sobran. Listo, y aquí los uno. Entonces, bueno, ¿qué hago frente a este problema? Cuando a ustedes les pase esto, mire lo que vamos a hacer. Voy a coger un plano. Bueno, primero les explico por qué pasa esto. Esto sucede porque cada vez que yo voy a crear un objeto en Rhino, él siempre va a tomar como referencia el punto 0. Es decir, para el Rhino este es el piso. Entonces, si yo hubiera creado estos audífonos más arriba, pues probablemente él me hubiera creado la línea aquí en el punto 0. Pero mire que la primera referencia que yo le di fue el centro de esta circunferencia. Cuando empecé a construir ahí y en el momento en que seguí construyendo la línea, ya él la tiró hacia arriba, hacia el punto 0.
y siguió construyendo acá en la referencia que para él es el piso. En ese caso, yo lo que voy a hacer es, cojo un plano rectangular de esquina a esquina, y me voy a venir aquí a la perspectiva y voy a coger este punto de acá y hago el planito. ¿Sí? Un plano así de grande. Bueno, esa línea del eje, esa ya la puedo borrar. Cojo el plano y lo voy a mover para este lado, un poquito para este lado. Entonces lo que voy a hacer es coger esta línea y reflejarla en el plano. ¿Cómo hago eso? O sea, proyectarla en el plano. Selecciono la línea, cojo este comando, el primerito, proyectar curvas, y él después me dice, listo, selecciona las superficies en las cuales desea usted proyectar las curvas. Ojo aquí porque cuando él me pide seleccionar las superficies, tiene que ser una superficie que esté perpendicular a la vista donde yo esté. Quiere decir que esta es la vista superior, entonces la proyección se va a hacer en la dirección del eje Z, ¿sí? Del eje que no me aparece acá, es decir, el eje que está aquí puesto que se ve como un punto. Si yo no por ejemplo, si yo cojo y proyecto esto así, ahí no me va a funcionar. O sea, solamente se va a proyectar este pedacito de línea y se va a colocar este pedacito de línea sobre el plano. Entonces, en este caso es sobre la vista superior. Listo, selecciono el plano y le doy Enter. Entonces, mire lo que hace él ahí. Y él cogió esto y lo proyectó aquí directamente. Me quedó encima. Entonces, ya aquí yo lo que hago es borrar las otras dos cosas y ahí me quedó planita. Ese es el truquito pues como para eso. Entonces bueno, yo tengo ya aquí ya lo último que queda es hacer la revolución. Entonces tomo este punto final, eje de revolución y le digo círculo completo y ahí tengo ya el jackcito generado. Si la idea es hacerle esta partecita así, entonces yo sé que esto es como una parte adicional y aquí tiene unas figuras. Entonces, ¿cómo las hago? Por ejemplo, ya yo me devuelvo. Supongamos que aquí al final, entonces voy a coger y le voy a restar estos dos. Y voy a subir por acá. Voy a colocarlo allí. Y luego vamos a referenciar aquí con el Smart Track. Listo, hasta ahí. Entonces miren que ahí la lineecita me quedó ya derecha, ¿no? Vengo acá y le digo revolución de aquí, que tan listo, círculo completo. Y luego, sí, mire que aquí quedó con esta parte así. Y luego lo que voy a hacer son las figuras que voy a cortar, que son estos huequitos. Entonces para eso voy a coger, por ejemplo, rectángulo con puntas redondeadas. Hago el rectangulito, digamos de este tamaño, y me voy hacia adentro para que quede con la puntica redondeada. Y luego voy a coger y copiar este control C, control V y lo voy a separar, por ejemplo, cada 0.5 centímetros. No, 0.2. Ya quedó muy pegadito, 0.4. Ahí, 0.3 queda bien. Entonces, otro, copio y pego, muevo 0.3. Vamos a hacerle otro, control C, control V, 0.3. Listo. Ahí, esto lo voy a coger y lo voy a extruir. Entonces, extruir curva plana cerrada. Miren que él me creó desde el punto 0, como les decía ahorita. Entonces, yo hago que se pase para que me genere una intersección aquí, ¿no? Listo. Borro las líneas y esto lo reflejo al otro lado. Entonces, espejo, tomo el eje de reflexión y listo. Ahí me quedo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que está todo cerrado, está tapado, entonces le digo a réstele todos estos. ¿Ya? Y mire cómo quedó ahí. Entonces ahí quedó el detalle. Bueno, esto que ustedes ven aquí, él quedó, ya les voy a explicar por qué quedó así. Un momentico, yo copio. Lo que pasa es que en esta versión del Rhino,
Tiene un problema, es que cuando yo hago la revolución, aunque aquí hayan puntas, él lo toma como si no hubiera punta. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Explotarlo, hacer la revolución y después sí unirlo. Pero esto en el Rhino 6 no pasa. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo me quedaron las superficies despegadas. Entonces yo lo que hago es seleccionar todo, uno, ahí me quedan un objeto cerrado, y esas que tenía pegadas, perdón, copiadas, entonces le digo aquí este menos este de acá, y listo, mire que ya solucioné el problema que tenía acá. Entonces ahí queda el jackcito. Bueno, este sí lo dejo de diseño libre para que ustedes lo puedan hacer como ustedes quieran. Y entonces para la próxima clase, para que traigan este terminado, así, y con el jackcito acá. Porque la idea es que sobre este es que vamos a empezar a hacer el tema del renderizado. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces, Profe, yo ajá, tengo una pregunta, pero con respecto a lo del otro programa. Pues yo tengo el Rhino 5, ¿tengo que descargar alguna versión particular del no, otro programa? no, porque de todas maneras el otro programa funciona de manera independiente al Rhino, ¿sí? Es una aplicación completamente diferente. Entonces, en Ok, ese sentido, si vos vas a exportar, o sea, lo que yo hago realmente aquí es guardo el archivo como Rhino. Bueno, ya les voy a explicar más o menos cómo es el proceso. Lo voy a hacer directamente con este. Obviamente aquí tendría que separar por capas. Entonces, por ejemplo, los materiales. Vamos a hacer el ejercicio aquí completo. Por ejemplo, en el caso de este jack que hay acá, pues ustedes saben que estos jacks traen una parte que es plástica y otra que es metálica. Entonces yo tendría que separar eso. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear una capa que se llame metal. Un momentico, yo miro las proporciones del... ¿sí? Ahí se ve como que está como bien. Listo. Entonces, aquí yo lo que hago es coger y clic derecho acá para extraer superficies y voy a extraer todas estas que hay acá. Bien, a excepción de, o sea, le voy a quitar estas dos. Listo, ahí, Enter, le doy unir y las voy a pasar aquí a la capa metal. Bien, estos dos cositos que hay aquí, que son los cositos de color negro, entonces lo voy a colocar acá, por ejemplo, pintura negra. Entonces los paso a esta capa. Bien, entonces por ejemplo aquí yo le puedo cambiar ahí como para tener la referencia de color, tener ahí. Toda esta parte y esto de acá, que es el cable, entonces todo el cable lo voy a colocar también como de colorcito negro ahí. Y yo ya sé que eso es otro material, que esto es, por ejemplo, caucho. Listo, entonces ahí quedó ya esta parte de acá. Ya me paso de capa y voy quitando acá para ir. Listo, por ejemplo, esta partecita de aquí y esta parte de acá, esto es cuero. Entonces, coloco acá. Y voy creando las capas. Entonces vengo acá, le digo mover objetos. Vamos a colocarlo gris. Esta de aquí y esta de acá, entonces es espuma. Entonces vengo acá y le digo, y lo muevo. Entonces me queda allí. Estos de aquí entonces son las pinturas de la pintura del altavoz. Entonces le voy a colocar. Bien, pintura altavoz, ahí ya quedó. Entonces voy quitando las diferentes capas. Sigue la banda. Bueno, la banda tiene su propio color. Supongamos que esto es plástico. Listo. Y los soportes aquí también los vamos a subdividir. Entonces, por ejemplo, estos dos plástico transparente.
Entonces vengo y los pongo acá. Y estos que son metálicos, entonces listo. Entonces ahí ya tengo todas las partes puestas. Otra cosa importante es que cuando yo pase esto al Keyshot, al programa de renderizado, él también me va a tomar este punto cero, porque yo lo voy a exportar con las coordenadas de Rhino. Entonces me va a tomar este punto cero como si fuera el piso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a coger todo en la vista frontal y lo que voy a hacer es subirlo más o menos a ese nivel, este nivel de acá. Ahí. Para que cuando le dé que aplique las sombras en el piso, entonces no me queden las sombras por aquí en la mitad, sino que las coloque ahí. Entonces listo, ahí ya tengo acomodado mi archivo que va para render. Grabo esto, ¿sí o no? Cuando yo cierro acá, listo, yo ya aquí dejé de utilizar, voy a dejar de utilizar pues el Rhino, entonces lo cierro. Esto también ya la puedo borrar pues porque ya terminé de modelar. Y vengo y busco aquí la aplicación. Esta es la versión 8, la última versión, me imagino que la que ustedes instalaron es la versión 9 del programa, que es esta. ¿Sí? Yo no la puedo instalar porque yo tengo el sistema operativo viejo, entonces tengo que hacer primero una actualización del sistema operativo. Aquí le voy a dar abrir, perdón, le voy a dar importar. ¿Sí? Entonces cuando le doy importar le digo, voy y busco el archivo directamente, el de Rhino, audífonos, le digo abrir. Mire, aquí me sale este cuadro de diálogo que me dice, listo, mantener la ubicación original. Esto es importante porque si usted tiene algún cambio, usted va y lo ejecuta en Rhino y cuando usted vuelve importa la partecita, le va a quedar en la misma posición. Entonces no le va a tocar aquí mover partes ni nada, que es bien engorroso ese tema acá. Orientación hacia el eje Z, es decir, que me mantenga el eje Z como en Rhino. Medio ambiente y cámara, si usted quiere importa las cámaras de Rhino, yo personalmente no las utilizo, pero porque si yo le doy aquí clic importar cámaras, él me importa la cámara de la vista superior, frontal, lateral derecha y la de perspectiva. En este caso yo voy a utilizar únicamente la de Keyshot. Y bueno, estas otras dos sí las dejo chuleadas, que son las opciones de aquí de Rhino, de Keyshot. Materiales de estructura, separar los materiales por capas, es decir, que me respete las capas del Rhino. Y la geometría, que me mantenga los datos de las coordenadas NURBS. Le digo importar. Mire, pum, sale allí. Un momentico, voy a cambiarle el preset. Así. Ya, entonces mire que aquí ya me salió el objeto. Entonces, en esta interfaz, yo tengo estas pestañas donde aquí, por ejemplo, tengo la escena, donde aquí tengo, mire, todas las capas que yo hice en Rhino aquí me quedaron. Material es la edición de los materiales que yo tengo acá, esto lo vamos a ver más adelante. Medio ambiente es el fondo que yo le quiero colocar o cómo esto va a ser iluminado. Iluminación, hay diferentes tipos de iluminación. Para este caso nosotros podemos utilizar iluminación de producto. Entonces varían estos detalles, esto se los voy a explicar en la medida que vayamos avanzando en el curso, pero por lo pronto ustedes pueden utilizar el preseteo de producto. O si quieren iluminar algo, digamos que está dentro de una casa o algo así, digamos que estén iluminando el interior o estén renderizando el interior de una casa o el interior de un automóvil o algo así, pues utilizan interior. Y finalmente las opciones de la cámara, que esta es como la ubicación, ¿sí? Mire que yo tengo acá tres maneras de ubicarme. Lo mismo, la rotación que hace en Rhino. Y mire que cuando yo voy haciendo esto, aquí se van moviendo estos detalles. Paneo, que es como cuando yo hundo Shift y clic derecho. Aquí en este caso es esta opción. Y Dolly, que es como el zoom dinámico en Rhino. Entonces él hace esto. ¿Ya? Y por ejemplo yo voy a utilizar una perspectiva de un lente de 35 milímetros para que me dé una mejor perspectiva y aquí voy a colocar esto.
Entonces, bueno, esto ya ustedes aquí se encargan de cuadrarlo en la perspectiva que les guste. Yo me vengo acá. Entonces, mire, como yo tengo esto acá, aquí tengo de este lado varias pestañas. Tengo la librería de materiales. Entonces, aquí tengo diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, supongamos que yo le voy a colocar fibra de carbono a esta partecita, a estas partecitas de acá, la pintura del altavoz. Entonces, selecciono la capa. Mire que él me selecciona las dos piezas. Yo cojo aquí y lo arrastro hasta las piecitas que tengo. Entonces él lo coloca allí, coloca el material allí. Bueno, hay que tener en cuenta que este material aquí, pues obviamente él está mapeado de una manera, pero por lo menos aquí está muy grande. Eso depende desde el material, cómo lo estoy mapeando. Entonces si yo le doy doble clic, entro acá y ya lo puedo editar. Pero esto ya es harina de otro costal, esto se los voy a explicar más adelante porque ya aquí es cómo se construyen los materiales y todo eso. Entonces simplemente yo aplico los materiales de esa manera. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera esto, voy a buscar, digamos, las pinturas Axalta, que son como pinturas de automóviles. Y le voy a colocar, por ejemplo, esto. Listo, entonces ahí quedó ya pintado ese color. Cierro la capita acá, listo. Plástico banda. Entonces vamos a colocarle a este, vamos a buscar aquí, por ejemplo, donde dice plástico. Y voy a buscar un plástico este verde, texturado. Entonces vengo, se lo ubico acá o se lo pongo aquí, cualquiera de los dos. Entonces mire, ahí quedó el plástico de la banda. Plástico transparente, entonces aquí mismo, miren que hay unos plásticos así transparentosos. Yo voy a coger, por ejemplo, este y se lo pongo a estas piezas de acá. Entonces mire cómo queda. Soportes de metal, entonces tengo aquí metales. Mire que aquí hay aluminio anodizado, bueno, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, voy a colocar titanio anodizado y color champaña. Aquí hay un montón dentro de la librería. Pues, por ejemplo, acá, aluminio rugoso. Perdón, titanio anodizado color champaña rugoso. Entonces ahí, pum. Entonces mire cómo queda. Luego entonces, no, ahí quedó como medio mañé. Venga un momentico, vamos a ponerle este. Cromo cepillado. Listo. Ahorita el cuero. Entonces esta parte de aquí de cuero. Entonces por aquí arriba hay cuero y fibras. Por aquí hay un cuero perforado. Se lo pongo ahí. Listo. Entonces mire que ahí por lo menos ahí quedó bastante grande los huecos. Me voy a aquí, le doy doble clic. Y aquí puedo modificar eso. Voy a las texturas y por ejemplo aquí donde está cualquiera de estas dos, porque igual las texturas están sincronizadas, esto se lo explicaré la semana que viene. Entonces aquí le puedo bajar el tamaño a eso, por ejemplo que no sea de 50 milímetros, sino que sea de 10. Entonces mire que ahí queda más pequeñito los huecos. Entonces por ejemplo, vamos a colocárselo de 5 milímetros, por ahí. Listo, viene la espuma, que son estos de acá. Entonces por acá hay una vaina que se llama Moltec, que es esto. Vengo y se lo pongo. Entonces ahí queda la espumita. El cable, entonces viene el caucho. Por aquí hay dentro de los plásticos, al final hay uno que se llama, bueno, está rubber. Véalo aquí. Este metal que es doradito, entonces le puedo poner gold. Es oro de 24 quilates, por ejemplo aquí pulido. Y pintura negra, entonces pintura, y aquí tengo paint, pintura negra brillante. Ya antes pille lo que sucede ahí. Yo le cambio esto de color que quedó, no me gustó este color.
bueno, por ejemplo este. Listo, entonces ya aquí yo lo ubico y después de que lo ubico lo que hago es sacarle un render. Entonces vengo acá, cojo la ubicación, ¿sí? Por ejemplo aquí en el escritorio, abro y simplemente le digo póngalo en cola, añada el trabajo, entonces él ya me va a sacar este render. Aquí le digo procesar cola y listo. Empieza ahí el proceso de renderizado. Entonces al final ese render se les guarda a ustedes como un JPG o un PNG dependiendo de dependiendo del formato que hayan seleccionado, y ahí ya les queda la imagen. Entonces con estas imágenes pueden empezar a construir ya las infografías y todo lo demás. Esto, como les digo, la semana que viene se lo explico bien. Por ahora simplemente para que lo tengan ustedes presente y de pronto le puedan cacharrear, digamos, con lo que está grabado en este video. Pero la idea es que la semana que viene ya vamos a empezar a ver estas opciones básicas para colocar materiales y la iluminación básica. Entonces, bueno, nada, muchachos. Listo, quedamos pendientes entonces para que la próxima clase ustedes tengan este ejercicio ya terminado, para que hagamos las prácticas de colocarle los materiales aquí rápidamente a esto. Y después de que les explique esta parte del renderizado básico, entonces hacemos las asesorías correspondientes a los proyectos. De manera pues que ya ustedes con este conocimiento y el conocimiento en modelado puedan empezar a modelar el proyecto y pues obviamente tengan las 2 semanas para desarrollar la propuesta del primer proyecto de la entrega. Bueno, vamos a ver si ahí alcanza a salir el render para que ustedes lo vean al final ya como queda. Por lo general aquí cuando son poquitas geometrías no se demora mucho. Entonces, y también en ese modo de iluminación de producto, pues tampoco se demora mucho que digamos. Entonces este sería el render pues que está saliendo. Aquí hay que esperar que termine algunas cositas por aquí. Listo, ahí ya salió. Entonces píllense cómo queda. Ya al final. Obviamente acá también hay unas opciones chéveres que lo vamos a ver la próxima semana, donde uno le puede cambiar, por ejemplo, el fondo. Entonces, digamos, el fondo de un café o de bueno, de diferentes cosas, ¿sí? Entonces aquí puedo ver los reflejos del entorno y, bueno, una serie de cosas allí. Yo les voy a explicar de a poquitos esto para que ustedes puedan contextualizar los objetos y todo lo demás. Entonces, listo, muchachos, vamos a dejar hasta ahí y quedamos entonces pendientes la semana que viene con esta tareita para poder trabajar sobre ella. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, cuídense.